Queremos hacerle 3 ejes nada más, preguntar algunas cosas por la coyuntura uruguaya y la visión más internacional que tiene que ver con nuestro programa, que es de política internacional. La primera pregunta que queríamos hacer era, después de 15 años de gobierno del Frente Amplio, hay un montón de logros y de cuestiones que seguramente ustedes tienen, pero la mirada que me interesaba que nos contara es si usted tiene que pensar en qué cambió la sociedad uruguaya en esos 15 años del Frente Amplio. Si más justa, más solidaria, algún aspecto más profundo que usted haya sentido que los 15 años del FA le cambiaron a Uruguay. Cambió el reparto económico. Hay menos pobres y mucho menos indigentes en el sentido clásico del término. Eso no equivale a que se haya multiplicado la ciudadanía. Progresamos bastante desde el punto de vista del reparto de la economía. Pero tampoco hemos dado un salto de conciencia de que el conjunto de la gente vea con claridad por qué se logró eso. Todavía está muy restringido a la suerte y el esfuerzo personal y medio que cayó del cielo, pero sin poder conectar el rumbo real de la política y de las medidas que incidieron para hacer posible ese reparto. Creo que este es un problema medio contemporáneo. 2, es una época donde está en su pináculo más maduro el portaestandarte subliminal de la economía de mercado, que está metida en el tejido de toda la sociedad y que es naturalmente el producto cultural funcional a esta etapa del capitalismo, que necesita de que todos seamos voraces compradores, consumidores de nuestro tiempo para generar recursos en que gastarlos apresuradamente y sobre todo deudores. Deudores y compradores contumaces. Eso es la panoplia de felicidad que está como sembrada como ilusión en el horizonte humano. Entonces, en ese marco nuestras sociedades están enfermas de ansiedad y esto tiene aspectos por un lado positivo, por otro terrible, porque el verdadero pobre es el que precisa mucho. Pero esto es muy filosófico para que la gente lo entienda. Pero es un poco el asunto también. Es el quid del asunto. Para algunos leones herbívoros, como yo, que queríamos cambiar el mundo, esquemáticamente tendíamos a pensar que cambiando las relaciones de producción y distribución cambiábamos al hombre. Sin medir que paralelamente hay una batalla cultural que es la central y que si no cambia la cultura no cambia nada, y que es más difícil cambiar la cultura que cambiar una realidad material. Pero eso sería como retroceder 1000 años, porque es como decirle a la economía, loco, tenés que irte atrás de Adam Smith y unir economía, política y filosofía en un mismo paquete, ¿verdad? Porque la gran pregunta es, ¿la gente vive más feliz? Pero ahí nos vamos
Te traigo de vuelta a Uruguay con la pregunta que hacía Fede. Una de las cosas que nosotros nos preguntamos siempre es si el Frente Amplio está logrando a partir de esta elección un cierto trasvasamiento generacional, porque es la primera elección en la cual, desde que el Frente Amplio está en el gobierno, ni vos ni Tabaré van en la boleta presidencial. ¿Ustedes lograron eso que por ahí no se logró en otros procesos populares en el continente? Es decir, un trasvasamiento generacional que pareciera ser, vamos a ver claro en las urnas, pero que pareciera ser exitoso al momento de convocar a esas nuevas generaciones o generaciones posteriores a los fundadores del proceso de cambio. Tengo mis dudas, que solamente la podrán develar los hechos. Ahora bien, si esto se mide con un cambio de nomenclatura, es una historia. La verdadera renovación es si se da en los cimientos. Porque esa historia que los caciques son los que hacen la historia es una fábula. Los caciques sin fila india no sirven para nada. Son como los generales jubilados. Los generales son importantísimos cuando tienen una fila de soldados. Si no, son unos viejos para el carajo. ¿Está? Bueno. Los actores políticos tienen que darse cuenta que la construcción de formidables andamiajes que incluyan a mucha gente es el yerno de las luchas históricas. Lo que pasa que somos descendientes de sociedades patriarcales, por otro lado estamos todavía embebidos de que la nacionalidad la inventaron los reyes. Hay toda una serie de mitologías que la inventaron las cúpulas. Las repúblicas son un sueño frustrado todavía, o a media máquina, intentando suscribir que los seres humanos básicamente somos iguales. Pero eso es una cuestión de papel. Del punto de vista práctico estamos a legua de que somos iguales. Hay algunos que son mucho más iguales. Y esta es la gran deuda social que tenemos. Si profundizo mucho me pongo medio jacobino, no quiero entrar en pero hay mucho de eso. Entonces tenemos ciertos atavismos todavía feudales. Señor presidente tiene que tener la alfombra roja, los locos que tocan la corneta, vamos por la Casa Rosada. Vos tenés otra perspectiva. O parece que presentan un presidente como un ¿no? Sí. Antes los monarcas eran los secretarios de Dios en la tierra, poco menos, y ahora no son, pero es como precisamos, ¿no? La jerarquía, la dignidad, decimos. El nuevo liderazgo del Frente Amplio, el que va a venir después de vos, ¿se parece a esto que sos vos, que vivís acá? No, que es bravo, es bravo. Y yo, ¿les cuesta? Eso cuesta, no es changa. Yo soy muy rupturista, no. Pero bueno, el problema es tratar de dejar una escala, una corriente de pensamiento y de conducta. Y la conducta que cuenta es la que se expresa en la vida real, no el verso. Una cosa es lo que se dice, otra cosa es cómo se vive, como todo lo demás. Que vayan en ese sentido, en el sentido republicano, porque hay una crisis de la democracia a nivel del mundo. La gente tiende a creer cada vez menos. Y cree menos porque los gobernantes adoptan una escala
de una forma de vida y un estilo que no es el de la mayoría de la gente. Entonces la república se transforma en un verso y la gente de alguna manera lo percibe. Y nosotros tenemos que elegir gobernantes que son unos iguales. Tendríamos que caminar hacia una sociedad donde pudiera ser gobiernos por sorteo. Porque capaz que le encontramos uno bueno. Bueno, yo última sobre Uruguay. Es medio un lugar común decir que Uruguay quedó un poco como una de las pocas reservas de gobiernos progresistas, gobiernos populares, de centroizquierda, lo que fuere, en medio de un giro conservador en la región, un giro a la derecha, se habla. ¿Cómo te parece que eso va a afectar, si va a afectar la elección y el proceso político en Uruguay, o si Uruguay mantiene una autonomía respecto del proceso regional? No, el Uruguay está muy golpeado por la situación global de América y por el mundo. Estamos en una época en ciertos paradigmas, es como una época de Santa Alianza, ¿no? Aquello que sobrevino a la Revolución Francesa, de restauración conservadora y algo por el estilo. En el marco de otras crisis, porque es un mundo cada vez más complejo. Está el brutal impacto de la civilización digital, que va a tener consecuencias, a mi juicio, hasta institucionales. Esto que llamamos democracia representativa, así como está, ya no es tan representativa porque las sociedades son muy complejas. Cosas van a pasar. Pero no me preocupa lo conservador, porque es eterno. La historia humana es un eterno péndulo. Y hemos estado mucho más jodidos, hemos estado tapados de dictadura y curtidos a palos. A mí no me va a asustar el viejo Bolsonaro o la utopía del pobre Macri, pensando que con el fondo vamos, para el fondo vamos como aplomadas para abajo. Porque hay utopistas de derecha y también de izquierda, ¿no? Ahora, el utopismo exagerado es ucronismo, que es otra cosa. Una cosa es tener utopía y otra cosa ucrónico. Bueno. Pepe, nosotros discutimos mucho en el programa o tratamos de entender los problemas que tuvieron, y algunos muy obvios, muy fuertes, como es el caso del proceso de Venezuela, del proyecto venezolano. Vos tenés ahí que fue en el momento era una referencia muy importante para la izquierda continental, por ahí ahora menos. Si vos tuvieras que pensar o ayudarnos a pensar dónde vos detectás que estuvieron errores o explicaciones de por qué está como está ese proceso, que tuvo mejores momentos, mucho mejores que los actuales, ¿qué podrías decir? Yo creo que Venezuela paga el precio, por un lado, de su historia. Es un país que se acostumbró a vivir dependiente del petróleo y abandonó el prosaico trabajo de producir carne, de producir arroz, de producir bananas, de producir cereales para comer. Se acostumbró a vivir de importado. Eso sí, tenía que ser bueno. El consumidor más grande de whisky escocés que había en América Latina. Y tiene un ron que le vuela la bata. Hay una cosa que se llamaron los llaneros de Bove, los llaneros de Bolívar, pero cuando vos recorres los llanos no hay ni una vaca, nada. Un pasto elefante
Un pasto de elefante que aguanta 3 y pico de animales por hectárea al trote, cosa que no se puede en la pampa argentina o acá. Tendría que ser animales más rústicos, eso sí, de menos productividad, pero no hay nada. Y en una superficie como el Uruguay, estamos hablando de los llanos del Orinoco. ¿Qué pasó? La gente se fue a la playa, la gente se fue a vivir a la costa, se concentró urbanamente y se perdieron los oficios. Porque tú aprendes a hacer aquellas cosas con las que te ganas la vida. Y tú no puedes improvisar a un campesino que lidie con las vacas. Los pobres venezolanos, las pocas vacas que ordeñaban, todavía las ordeñan una vez al día. Hay lugares que cortan pasto con un machete. No llegó ni la guadaña. Condiciones naturales, ¡pah!, de sobra. Pero el factor humano, sociológicamente, está devastado por un país que se transformó en monoexportador de petróleo y a vivir de la importación. Un país de comerciantes, de exportadores e importadores. Entonces, cuando llega la hora de la verdad, por más voluntad política que tú tengas, tú no puedes sustituir escalones de gente que no existen. Porque ese término campesino que se usa, por ejemplo, productores de alimentos y eso, no lo inventás porque se te ocurre. Eso es una construcción histórica de familia, de tipos que nacen, que se educan. El campesino no es ni mejor ni peor que el que no es campesino. Es distinto, que es otra cosa. Y cuando vos perdés ese capital humano, y Venezuela hace rato que lo perdió, va a seguir dependiendo de lo que importás. Y entonces el día que tu moneda se viene al suelo, el petróleo, lo que tenés para vender, estás contra las chapas. Porque te acostumbraste a vivir de lo que venía de afuera. ¿Haces alguna separación ahí? Entonces, creo que este fenómeno no lo podía solucionar Chávez ni Magoya, porque es un proceso de cambio histórico. Ahora, se pueden cometer errores a favor o en contra. El voluntarismo extremo es un error. Yo me acuerdo de una vuelta que penetré en una fábrica metalúrgica que había por allá, muy grande, que la habían nacionalizado. Y yo cuando entré vi el chisporroteo aquello y le pregunto, decime una cosa, Hugo, ¿a vos te parece que esto va a seguir funcionando así? ¿Funcionará? Porque yo a esa altura era viejo y esa película la había visto. A los 2 años de la Revolución Cubana estuve allá y había una fábrica de urea, nuevita, con técnicos yanquis que se habían rajado. Y el que estaba dirigiendo la fábrica de urea nuevita era un abogadito de unos 24 o 25 años. Te podés imaginar, una palomita para atender un fenómeno tecnológico. Entonces vos tendrás toda la voluntad de socialismo, de sociedad nueva, todo lo que vos quieras. Pero nacionalizar o estatizar algo para que venga para atrás no es progresar, es multiplicar los problemas en contra. Te llevo ahí a dos experiencias. Te llevo a la otra punta, los chinos, ¿qué hicieron con la industria textil? En el 48, el magnate más grande que tenían. Nacionalizaron la fábrica pero lo dejaron al frente, manejándola. No, y te quería preguntar lo de Bolivia ahí, justo cuando te decía antes, que hay 2 tipos de experiencias progresistas en los últimos años que se muestran como ejemplo, si se quiere. Una es el Uruguay, que se lo toma como ejemplo a nivel continental y por eso te hacíamos la pregunta del Frente Amplio. Tan jodido ejemplo. Bueno,
Sí, ya sé. Pero por algo sé. viene toda la gente acá que viene, los periodistas que vienen, digamos, ustedes marcaron algo. Y la otra que te iba a hacer es Bolivia, y ahora se está hablando mucho también de México. ¿Vos pensás que puede haber ahí un alineamiento nuevo a nivel geopolítico latinoamericano? Montevideo, La Paz, Ciudad de México, digo, con López Obrador allá gobernando ya hace un tiempo, con Evo Morales en Bolivia. No, yo creo que son fenómenos. Son fenómenos que pueden tener algún parentesco, desde luego, pero son fenómenos peculiares en sí mismos. Esa es una cosa. Lo verdaderamente progresista no es el FARC en el Uruguay. Lo en el fondo progresista, pero medio socarrón, no tanto, es el Uruguay entero. Esa es la historia del Uruguay. Eso se lo debemos a nuestros bisabuelos. Acá es un país donde la iglesia... Teníamos un tipo que en 1910 escribía a Dios con minúscula al frente del país, y que se juntó con una separada del maíz con 3 hijos y era presidente de la República. Hace rato que tuvimos locos sueltos. Es decir, aventureros con el prejuicio de la sociedad, que le dio el voto a la mujer, que hizo un Estado vigoroso. Eso lo heredamos. ¿Ah? Y lo defendimos. Por lo menos lo mejor de eso lo defendimos. Eso tuvo enfermedades, clientelismo, caída, retroceso, pero tiñó la historia del Uruguay. Y probablemente nuestros partidos tradicionales son los más viejos, porque nunca fueron partidos, fueron frentes. Después, claro, vinimos los de izquierda, que somos cra, inventamos los términos. Pero antes los criticábamos. Después aprendimos de ello. Inventamos esta gigantesca política de alianza que compone el frente, que nos relajaron, colcha de retazo, todo lo que pero ya tiene 48 años. Que es algo formidable. Y que nos ha dado vigencia hasta hoy. Y que si mañana perdemos nos va a dar vigencia para volvernos a levantar y seguir. ¿Pensás que es posible perder? Siempre es posible perder. Porque a veces ganar también es perder. Pepe, y mirando para el futuro, digamos, mirando las experiencias de izquierda, progresistas en la región, algo que tal vez pasó es que en algún punto nos hemos quedado sin agenda en esos sectores, digo, se perdió posibilidad de respuesta ante, digo, se tomaron la necesidad más urgente y se perdió, pues, ¿qué hay que ver? No sé. Porque estamos en un cambio de época. Porque en mi juventud cuestionábamos el sistema de raíz y no jugábamos para cambiar el sistema. ¡Qué joder! Ahora estamos peleando para mitigar los desastres del sistema. Pero de hecho, entonces, de luchadores por el socialismo, hoy somos progresistas. Hay que hablar con estos términos provocativos para tener la humildad de ubicarnos donde... Ahora, ¿podemos hacer otra cosa en esta circunstancia? No, pienso que no. Porque además tenemos que encontrar otro camino. Y esa es una deuda que tenemos por delante. A mí no me sigue convenciendo el capitalismo. Lo tengo que bancar porque no lo puedo voltear.
Sencillamente, porque no tengo ninguna propuesta mejor todavía construida. Pero no me vayas a decir que este es el reino de la igualdad o algo por el estilo. No me jodas. Ahora que el capitalismo trajo... sí. Nos da 40 años más de vida de promedio que hace 150 años. Y ha multiplicado y ha creado toda una civilización. No es moco de pavo lo que ha hecho. Hay que ponerle... También nos lleva a un holocausto. Si seguimos así, vamos a un holocausto ecológico. ¿Podremos sujetarlo? No sé. Por ahora parecemos como aquel que tenía una pala para dar vuelta a tierra en la Edad Media. Tenía una fórmula, pero después no tenía la fórmula para pararla. Esto empezó a ir cada vez más, no sé. Pero esa es otra discusión. ¿Cómo convencemos a la gente que por ahí siente que tiene algo un poquito más, algo un poquito mejor y eso de que por ahí tiene que consumir menos? Porque obviamente no se lo vamos a pedir al que tiene hambre, pero digo, al que está un poco mejor que... hay muchas cosas que construir. El mundo tiene los medios para sostener a todo el mundo bien, pero no con este nivel de que hay locos que están desesperados por comprar la Ferrari. Así nos vamos al carajo. Pero bueno, es otro tema. Yo te hago la última, mi parte, que tiene que ver con... Queríamos traerte a Lula y hacer un paralelismo con tu liderazgo. Lula parecía destinado al mármol, hace un año que está preso. Lo que pensaban los brasileros se fue con no sé cuánta imagen positiva, ¿no? Y está producto de un montón de cosas en otro lugar y sigue siendo igual un liderazgo, obviamente, muy fuerte. Pero le pasó todo eso en el medio. ¿Vos te haces alguna pregunta de cómo tener los uruguayos en un tiempo? ¿Pensás en el legado? ¿Pensás en el Lula, en todo lo que le pasó? No sé qué... Es raro, ¿no? Lo que está pasando con los líderes que... No es raro, es lo que pasa siempre. ¿Qué pasó con San Martín? ¿Qué pasó con la Artigas? ¿Qué pasó con todo lo que servía de América Latina? ¿Qué mierda pasó? 50 años después, una cosa bárbara. ¿Pero cómo la pasaron? Como tarro al basural. Más bien, Otra vez lo mismo. Otra vez todo entonces. Sí. ¿Y ves que puede cambiar eso? ¿O que esa generación de líderes está destinada a que ahora les toque la ignominia? Yo lo único que deseo que Lula dure y que esté bien. Porque este partido no está terminado. Este partido no está terminado. El 90%, Pepe, de nuestros oyentes son jóvenes. Vos en un momento mencionaste lo que eras vos de joven, cómo militaste. Y hay unos viejos de mierda que se la agarran con los jóvenes que no quieren nada, dicen. Y no se dan cuenta que el tiempo que tenemos, qué mierda le ofrecemos a los jóvenes. ¿Y vos qué mensaje tenés para decirle a los jóvenes latinoamericanos, uruguayos, argentinos que nos escuchan hoy? Que la vida es hermosa. ¿Que se comprometan? Sí, porque si no van a tener una vida al pedo pagando cuenta nomás. Se van a pasar toda la vida pagando cuota. Y que es lindo tener causa para vivir, porque le da un contenido para vivir. Y que ser militante no es ninguna carga, sacrificio, no. Sacrificio es vivir al pedo. Eso, Y después, como la vejez se te va a venir encima, hacer un balance que me pasé toda mi vida pagando cuenta. Porque en definitiva la militancia es solidaridad con las generaciones que van a venir. Es la lucha de intentar dejar un mundo un poquito mejor que el que recibimos. ¿Y esto del legado? Es amor a nuestra especie. Esto del legado que te preguntaba Fede, ¿cómo pensás que se van a acordar? Y el legado, lo importante es que quede gente luchando. No a que ande con el retrato mío, viendo esto, el otro. ¿Para qué mierda sirve eso? Gente que gaste tiempo de su vida
militando para cambiar la realidad y mejorarla. Esa es la cuestión. Ese es el mejor legado. Porque, vuelvo a repetir lo que dije, yo no creo en los caciques, cambio, no, creo en la fila india. Que precisan un portaestandarte, sí, acá no, sí. Pero eso sin fila india no camina. ¿Sos optimista cuando pensás en el futuro? El partido no se terminó, dijiste hace un rato, pero... El partido no se termina nunca, porque nunca vamos a llegar al mundo perfecto, de tocar el cielo con la mano. Porque acá hay dos cosas. Hay ese sueño y ese interés, un tanto paternalista, un tanto maternalista, de intentar dejar un mundo un poquito mejor. Porque en realidad cuando nacemos recibimos una herencia brutal. Eso que llamamos civilización no empezó con nosotros. Empezó con esa larga fila india de gente que ni conocemos, desde que aquellos que descubrieron el fuego y la rueda, a los que están trabajando en la biología molecular. Eso es lo que recibimos cuando nacemos. Y es lo más grande del hombre, transmitir civilización. ¿Y qué intentamos nosotros? Poner algún escaloncito de eso. Pero la escalera no se termina con nosotros. La escalera de lo que nos falta va a existir siempre mientras exista humanidad. Y va a desaparecer el día que no exista más humanidad. No sé cómo razonan las hormigas, o si precisan razonar. Pero los seres humanos precisamos, porque somos gregarios, porque somos así, inventamos Dios, inventamos religiones, hacemos monumentos colosales, porque precisamos creer en algo, pobre criatura, porque hay respuestas eternas que no tienen respuesta. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué surgimos? No tiene respuesta. No hay respuesta, ni va a haber. Entonces, hay que consolarse mientras tanto. Eso es vivir con causa. Gracias, Pepe. Muchas gracias.